nos acostumbramos a que todo fuera a través de registros escriturales, y creo que los abogados en un importante tramo fuimos formados bajo un derecho básicamente escritural. La escritura fue uno de los elementos que permitió incluso un avance social notable, sobre todo porque permitía, por un lado, acumular el conocimiento y por otro lado, transmitirlo. El descubrimiento de la imprenta lo que permitió es que ese conocimiento fuera transmitido de una manera más rápida. Y luego la tecnología ha permitido una vertiginosidad en la transmisión del conocimiento al punto de que en cuestión de segundos podemos estar conectados con cualquier parte del mundo y recibir noticias de toda índole, precisamente gracias a esos avances de la tecnología. Tampoco creo que lo apropiado sea culpar a lo escritural de los males de la administración de justicia. Yo voy a hablar del caso del Ecuador, pero da la impresión de que algunos de los males que aquejan a la administración de justicia en mi país son males endémicos también en otras latitudes de esta región. Los problemas de la administración de justicia tienen que ver con la deficiente capacitación de los jueces, con la ausencia de escuelas judiciales consolidadas, con la falta de infraestructura, con el anacronismo normativo, con la deficiencia de los sistemas normativos como tal. Y por supuesto, hay también un elemento de acumulación de procesos, porque tenemos jueces encerrados en oficinas, rodeados de papeles, de cientos de escritos, que en definitiva no conducen a darle al usuario de la administración de justicia lo que realmente está buscando, que es celeridad para la tramitación de sus procesos. No obstante, también hay que destacar que la oralidad entraña el retorno a los orígenes de la litigación, porque así se litigaba originalmente, de manera oral. Ahora, no se puede prescindir de la tecnología ni tampoco de los registros escriturales. La tecnología más bien es un gran aliado de la oralidad para poder videograbar o tener grabaciones magnetofónicas en algunos casos o grabaciones de voz vía computadora en otros casos, y para poder incluso para poder acelerar la presentación de autos, de recaudos, de alegatos, a través de los medios tecnológicos que ahora los usamos en todas partes, en el vehículo para poner música, en la computadora, en la casa, en fin, hacer uso de esos elementos para abreviar el tiempo de tramitación de los procesos y buscar celeridad, descarga procesal y atención privilegiada al usuario de la administración de justicia. A nadie le interesa pasarse años litigando, a todos nos interesa que los juicios de trabajo se tramiten rápidamente. Es decir, la oralidad básicamente lo que busca es retornar a esos orígenes, pero al mismo tiempo contribuir al bienestar de los litigantes y contribuir al bienestar de la administración de justicia como tal. ¿Dónde está la presentación? No sé si podemos poner en pantalla la presentación. Ya. Bueno, la siguiente, por favor. Como ustedes ven ahí, hay que discutir sobre el derecho procesal del trabajo. Y creo que hay que hacer un mea culpa, ¿no? Nos hemos pasado muchos años hablando sobre el derecho sustantivo del trabajo y quizá no le hemos prestado la suficiente atención al derecho procesal del trabajo, que ahora tiene una medular importancia, sobre todo porque se ha convertido ya en una disciplina autónoma del derecho, que incide fundamentalmente en esa administración de justicia para quebrar la brecha entre la teoría y la práctica. De nada nos sirve tener en las constituciones y en las normas laborales decálogos de derechos si no se pueden ejecutar, si no logramos que esos derechos sean efectivamente respetados a través de las instancias judiciales. El derecho procesal del trabajo tiene una importancia capital para el mundo moderno precisamente por eso,
porque también la humanidad sabe que no sirve de nada la poesía parlamentaria, y les habla un parlamentario, pero no sirve de nada lo que hacemos entre cuatro paredes en un salón congresil. Lo que importa al ciudadano es que esos derechos que están consagrados teóricamente en una constitución sean llevados a la práctica y que si se vulneran puedan ser resarcidos. A la gente lo que le interesa es básicamente eso. Y por eso está el derecho procesal del trabajo, que además es el artificio para garantizar la aplicación de los derechos sustantivos. Asegura la aplicación de los principios del debido proceso, de la tutela judicial, propende a evitar las dilaciones indebidas, y vemos que ya las constituciones que se van dictando y se van reformando van incorporando precisamente estas disposiciones relativas a la oralidad. Ahora, no crean que esto es una invención mía, ni esto se inventó en el Ecuador, ni en México, ni en ningún lado. Esto es parte de un proceso histórico normativo muy largo que ha sido ya recogido en convenciones internacionales, como ustedes lo pueden apreciar ahí, en la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 8, en donde se habla del derecho de las personas a contar con un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Luego tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto de San José, Costa Rica, que reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, lo cual significa que aplicando las normas del debido proceso se garantiza el ejercicio de los derechos de los litigantes, pero al mismo tiempo se circunscribe el ejercicio de esos derechos a un plazo que sea razonable, es decir, a un plazo que no sea por exagerado el autor de una nueva violación en contra de quien está eventualmente reclamando justicia ante los tribunales. Tenemos a continuación el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que claramente establece que una persona tiene derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas y que aplicándolo extensivamente diremos que todos tenemos derecho a que no hayan dilaciones indebidas para poder tramitar una causa judicial. Ya habíamos discutido de estos temas, de lo que significan los antiguos procesos. También quiero destacar que un crecimiento de los usuarios de la administración de justicia ha ido complicando todo el sistema de administración de justicia, pero eso es lo que tenemos. Más importante me parece abordar esto que viene a continuación, que son los sistemas procesales. Por un lado, como ustedes saben, el sistema inquisitivo, propio básicamente de las leyes penales, en el cual es el juez el que lleva adelante toda la causa, investiga los hechos y la iniciativa básicamente está en el juez. Frente a eso, el sistema dispositivo, en donde el impulso de la causa no le corresponde al juez, sino a las partes, a los interesados. Ellos son los que llevan la causa adelante, ellos son los que impulsan, y efectivamente los jueces del trabajo son, en este caso, asumen un papel diferente porque no se sujetan exclusivamente a un principio dispositivo. Si bien en general la litigación en materia laboral corresponde al impulso de los interesados en una causa, es decir, a la aplicación del principio dispositivo, en el sistema laboral estamos hablando de un sistema cuasi inquisitivo. Esto lo desarrolla con enorme acierto e inteligencia uno de los laboralistas más importantes que tiene el continente y seguramente el mundo, que es el doctor Mario Pasco Cosmópolis, de quien tuvimos la suerte de escuchar hoy día una conferencia. Y él precisamente, en su texto sobre derecho procesal, habla de este sistema mixto, que significa que en materia laboral el proceso es inicialmente dispositivo, porque corresponde al impulso de las partes, pero pasa a ser cuasi inquisitivo en el momento en que el juez puede actuar prueba de oficio y el juez puede intervenir en el curso de una causa. ¿Por qué? No porque se esté violando el derecho de los litigantes a impulsar esa causa, sino porque el juez del trabajo, tiene que precautelar un bien jurídico que es mayor. No nos olvidemos que el derecho del trabajo se distancia de los principios civilistas. El derecho del trabajo se inspira en el derecho social,
que significa que lo que afecta a un trabajador afecta a la colectividad de trabajadores y que lo que afecta a un trabajador afecta al conjunto de la sociedad, porque el trabajo es un valor social, es un derecho humano fundamental y no es, como bien lo ha descrito hoy Mario Pasco Cosmópolis en la mañana, una simple mercancía. Es un valor que tiene repercusiones en todos los ámbitos de la vida social, pero fundamentalmente es un valor que contribuye a la realización del individuo como persona y también a la realización colectiva. El juez sabe que el derecho del trabajo se inspira en los principios del derecho social y por tanto se aparta de la teoría civilista y dice: no, en un juicio de trabajo no vamos a dejar las cosas a merced de los litigantes, porque yo como juez, que soy el único imparcial en la tramitación de un proceso, tengo que supervisar que las cosas vayan de tal manera al punto de que si es necesario que yo precautele la vigencia de esos derechos controvertidos, pues voy a intervenir en la causa. Supongamos que en un proceso las dos partes, el uno alega el despido y el empleador generalmente alega el abandono. El juez se da cuenta que la prueba que están actuando las partes no conduce ni en una dirección ni en otra. El juez ahí interviene, ¿para qué? Para encontrar una verdad procesal, no porque tenga obligación de intervenir. La obligación del juez es precautelar la vigencia de los principios del derecho social, de los principios del derecho del trabajo, y por eso este es un sistema mixto, cuasi inquisitivo, en que en un momento determinado deja de ser dispositivo y pasa a ser inquisitivo, sin que llegue a ser totalmente inquisitivo, porque nunca el juez pierde la iniciativa de llevar adelante, nunca las partes pierden la iniciativa de llevar adelante el impulso de la causa. Si bien el juez no puede exceder de lo deducido por las partes, tampoco puede permanecer imperturbable ante lo que él estime es una violación inminente de derechos laborales. Tenemos ahora que precisar algunas diferencias entre lo escritural y lo oral. Ya hemos dicho algunas de las cosas que están ahí en pantalla, pero evidentemente con los procesos escritos la actividad judicial se dispersa, se demora, se vuelve demasiado pesada. Con la oralidad esa actividad judicial es más rápida, más eficaz, tiene tendencia a la prontitud. Y creo que por eso hay ya en América Latina varios países que han incursionado en la oralidad: Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y otros países que están preparando su incursión hacia eso. Nicaragua hace poco también lo hizo y entiendo que hay otros países centroamericanos que están en camino. ¿Cuáles son las características de la oralidad? Aquí hay que hacer una precisión que es importante. No hay procesos que sean puramente orales. No existen procesos puramente orales. Ese es un error de concepción. Tampoco se pueden tener procesos que sean puramente orales, porque necesariamente hay que dejar registros de las actuaciones procesales para que las conozcan los jueces superiores, que son los que no ven las actuaciones de las partes generalmente durante la primera instancia. Entonces, no hay registros no hay procesos que sean puramente orales. Hay que dejar registros escriturales o ahora registros digitales de las actuaciones que se llevan adelante. Hay predominio de la palabra. El juez tiene más posibilidades de aplicar el principio de inmediación, que lo vamos a ver más adelante, interactuar con las partes y evidentemente reduce de manera significativa los costos que representa una administración de justicia lenta, obesa, que no avanza con la rapidez que una sociedad demanda. En general, las constituciones de nuestros países van incorporando normas relacionadas con el derecho procesal. Y ahí ustedes van a encontrar algunas de las precisiones que se hacen con relación a esas normas. También hay tendencia a confundir entre principios y peculiaridades. Esto también Mario Pasco explica muy bien en su obra. Porque una cosa son los principios, que son los ejes rectores con los cuales se conduce
un proceso, y otra cosa que son las peculiaridades que son la consecuencia de la aplicación de esos principios. Ahora, creo que es importante, para explicar los alcances de la oralidad, entrar a los principios. Comencemos por el principio de inmediación. Yo no creo que pueda haber oralidad sin inmediación. La inmediación es fundamental para que exista la oralidad, porque la inmediación significa la participación activa del juez. El juez interviene en la causa, dialoga con los contendientes, interroga a los testigos, interroga a los que rinden declaraciones o confesiones, interactúa con los abogados, conoce del avance de la causa desde el momento mismo en que se la presenta. Se presenta la demanda, en la primera audiencia el juez ya conoce de qué se trata, escucha la contestación a la demanda, escucha el anuncio de las pruebas, escucha la sustentación de las pruebas y por lo tanto se va formando un juicio sobre el asunto conforme avanzan las incidencias procesales. Distinto es en el sistema escrito, en donde, no sé cómo sea aquí, pero al menos en el Ecuador, lo que sucedía es que el juez se enteraba del juicio 4 años después, cuando le llegaban 700 hojas amarillentas de un montón de papeles que no llegaba a entender por dónde mismo era y que evidentemente no garantizaban que su resolución sea la más apropiada. Entonces, aquí con la inmediación, ¿qué es lo que se busca? Que el juez intervenga y que participe, que sea un actor del proceso interactuando con los contendientes. Obviamente el juez lo que va a buscar siempre es que las partes busquen avenimientos, acuerdos, porque de eso se trata también. A nadie le interesa tener un trabajador despedido que no ha sido satisfecho en sus obligaciones. Y es importante que los jueces también procuren que las partes se pongan de acuerdo para resolver eso y para tener una reducción del número de causas judiciales. A continuación tenemos el principio de concentración, que es primo hermano de la inmediación, con un señalamiento que no sé si lo puse ahí, pero sí lo voy a hacer verbalmente. Los principios en materia procesal se aplican de manera simultánea. No es que se aplica por un lado la inmediación, la concentración, pues no. Los principios en materia procesal se aplican simultáneamente para garantizar la existencia de la oralidad. ¿Qué es la concentración? Pocas diligencias. En nuestro caso, un solo señalamiento. Alguien pide la inspección judicial del sitio en donde se produjo el accidente de trabajo, un solo señalamiento. Si no pudo ir, siento mucho. Que si mi abuelita se murió, pues siento mucho. Usted tenía la obligación de ir ese día, si no fue ese día, pues siento mucho. Porque descubrimos que como habían 2 señalamientos antes, el 91% de diligencia se llevaba a cabo en el segundo señalamiento. La gente llegaba a pasar el primer señalamiento para demorar la causa. Ahora hay un solo señalamiento y se ha disciplinado a los abogados y a los litigantes. Y los abogados saben que si se le muere la abuelita, debe tener a un abogado a mano que le reemplace en esa diligencia, pero tiene que cumplirse la diligencia y el juez no puede estar permitiendo que hayan dilaciones innecesarias. Es más, en el Código Procesal Laboral Ecuatoriano, que es parte del Código del Trabajo, se establecen sanciones para aquellos litigantes que deliberadamente dilaten el curso de un proceso, lo cual es altamente recomendable, creo que en todas las latitudes del mundo. El principio de concentración que viene a continuación significa de que si yo presento una prueba, la otra parte tiene derecho a escuchar la prueba que presento para poder replicar esa prueba. Si yo hago un argumento, la otra parte tiene el derecho a replicar mi argumento. Ese es el principio de contradicción, fundamental al momento de la contestación de la demanda y fundamental al momento del anuncio de las pruebas y de la ejecución de las pruebas, que son 2 instancias distintas, pero importantes una y otra. ¿Qué significa contradicción? Que todo lo que dice la otra parte, tengo yo derecho a replicarlo y viceversa. Que además, como ustedes ven, es complementario de la inmediación y complementario del principio de concentración. El principio dispositivo, que ya lo hemos visto, viene a continuación. El impulso de la causa, aunque el juez tiene la posibilidad de pedir prueba de oficio para garantizar la vigencia de los derechos que
aparente o eventualmente fueren controvertidos. A continuación viene la gratuidad, principio fundamental también, considerando que la inmensa mayoría de usuarios o quienes requieren el auxilio de la función judicial son trabajadores y por lo tanto hay que garantizarles un acceso gratuito a la administración de justicia. La publicidad, que significa que todos los juicios deben ser públicos, no hay juicios secretos, no hay razón para que haya juicios secretos. En el Ecuador los juicios secretos son los que tienen que ver con delitos sexuales que involucran a menores de edad, esos son los únicos juicios secretos, y los de seguridad nacional, traición a la patria. El resto son procesos públicos y los procesos laborales son esencialmente públicos porque no interesan solamente a los contendientes, interesan al conjunto de la sociedad. Viene luego el principio que es la columna vertebral de todo el proceso, que se llama principio del debido proceso. Es allí donde se compilan, se condensan todas las garantías fundamentales para llevar adelante un procesamiento: el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, la oportunidad de la prueba, el acceso eficaz a la justicia, la neutralidad de los jueces, la imparcialidad de los jueces, el derecho a ser juzgado por un juez competente, el de que no existan tribunales de excepción ni comisiones especiales de juzgamiento, que haya proporcionalidad entre la infracción que se comete y la pena que se impone, es decir, las reglas generales del debido proceso, que son columna vertebral del derecho procesal del trabajo. Luego tenemos un principio muy importante, yo creo que el de mayor relevancia en esta nueva etapa del derecho procesal del trabajo, que es el de lealtad procesal. ¿Qué significa esto? Las partes tienen que proceder con corrección al momento de litigar. En nuestro Código del Trabajo, artículo 588, se sanciona la temeridad y la mala fe de quienes actúan en un proceso haciendo gala de maniobras, de nosotros llamamos sapería, de querer pasarse de vivos para perjudicar a la otra parte. Y creo que es importante la lealtad procesal y nosotros tenemos una disposición que es interesante. No sé cómo lo llamen aquí, pero la declaración que nosotros calificamos como confesión judicial es cuando uno de los litigantes llama a la otra a que haga una declaración bajo juramento sobre los hechos controvertidos. Esa confesión judicial, si es que el confesante no se presenta, se dan las preguntas formuladas como respondidas afirmativamente. ¿Eso qué significa? Que uno, por lealtad procesal, si le invitan o le obligan a comparecer a una diligencia, pues tiene que comparecer y dar su testimonio. De eso se trata. Así tiene que ser. Entonces no es tampoco un mérito de las partes cumplir con los mandatos judiciales. Por lo tanto, este es un principio de gran relevancia en tanto en cuanto hace relación a la transparencia con la que se debe proceder. El principio de tutela o protector de gran tradición, Américo Pla lo desarrolla con una extraordinaria amplitud y fundamentalmente habla de la igualdad jurídica. Si las partes tienen una desigualdad material, el derecho del trabajo tiene que ir en auxilio de esas partes para que tengan igualdad jurídica al momento de un litigio, de una contienda. Primacía de la realidad, principio de enorme importancia, sobre todo porque lo que prevalecen son los hechos, prevalecen los fenómenos y los efectos que devienen de la relación de trabajo, aun cuando los papeles, lo que se ha firmado, haya dicho otra cosa. Lo que prevalece es la realidad, lo que deviene de la relación de trabajo, y eso es lo que el juez tiene que darle valor al momento de dictar sus fallos. El principio de adquisición procesal. Esto significa de que hay que estar muy atento dentro de un proceso a lo que se hace y a lo que se deja de hacer, porque todo lo que se hace y lo que se deja de hacer puede ser aprovechado por la otra parte. Si yo actúo incorrectamente una prueba, la otra parte va a hacer uso de ese error y se va a aprovechar de eso en su propio provecho. Entonces, ¿por qué rige la adquisición procesal? Porque además tenemos que acostumbrarnos a litigar con diligencia, con cuidado, con el pormenor suficiente para evitar que la otra parte se aproveche de las actuaciones equivocadas que uno lleva adelante. El principio de libre convicción,
en donde el juez hace una valoración sin reglas rígidas, pero sí con parámetros razonables para, bajo su libre convicción, determinar la existencia de un hecho y por lo tanto adoptar una resolución frente al hecho que se estima controvertido desde la perspectiva de una sana crítica y sin que esto implique una ilimitada discrecionalidad. Porque tampoco, si bien no hay reglas rígidas, tampoco hay una ilimitada discrecionalidad. ¿De qué depende eso? Del juez. ¿Y de qué depende que el juez actúe correctamente? De su formación, de su calificación como juez, de su experiencia, de la formación que el sistema de justicia le posibilite tener a ese juez. Básicamente los juicios orales son juicios por audiencias, como se explica a continuación. Yo creo que en eso Venezuela ha dado un paso adelante importantísimo. Y Óscar Hernández, que es un gran exponente del derecho laboral venezolano y latinoamericano, una autoridad en derecho del trabajo, explica con claridad por qué la última reforma a la ley procesal del trabajo en Venezuela conduce a tener un juicio en donde la audiencia se hace con posterioridad a la comparecencia de las partes ante el juez y en esa primera comparecencia las partes presentan sus pruebas al juez. Y en base a eso el juez les dice, bueno, traten de buscar un entendimiento, yo advierto estos hechos y creo que podríamos encontrar una solución, lo cual ha incidido en la solución de muchas causas judiciales. Y luego, si es que no hay un acuerdo entre las partes, entonces ya viene una audiencia y luego la prueba y las siguientes fases en las que desgraciadamente no podemos entrar en detalle por las limitaciones de tiempo. Pero en todo caso, un juicio por audiencias, las audiencias, en nuestro caso, 2 audiencias, o la audiencia siempre son los ejes articuladores de todo el proceso. En el Ecuador tenemos 2 audiencias, una primera audiencia donde se contesta la demanda, se anuncian las pruebas, se sustentan las pruebas y se realiza el señalamiento para que esas pruebas sean practicadas. Y una segunda audiencia que es la audiencia definitiva en donde se recaban los testimonios de los testigos, las declaraciones de los litigantes y se examina la prueba que ha sido actuada entre la primera y la segunda audiencia. Esto es lo que se hace. En fin, cada país puede tomar diferentes opciones, pero básicamente son las audiencias los ejes articuladores de los procesos. Aquí voy a destacar esto que es propio de la legislación ecuatoriana y que, como yo tuve la suerte en el año 2003 de ser legislador y por coincidencia fui elegido presidente de la Comisión Laboral del Congreso Nacional, tenía la posibilidad pues de incidir para que ciertos proyectos de ley tengan cierto privilegio. Y cuando yo presenté y diseñé el proceso oral en el Ecuador, me preocupé de introducir esta norma, pensando en que muchos trabajadores, al menos en el Ecuador sucede así, no sé cómo será aquí, muchos trabajadores llegan al juicio aún impagos de las remuneraciones que ya devengaron con su trabajo. Es decir, llegan al juicio no solamente a reclamar indemnizaciones, sino que les deben remuneraciones porque fueron antes despedidos y no les han pagado. Y como es obvio, una ley laboral tiene que inspirarse en los principios de justicia social, yo introduje esta disposición en el Código del Trabajo que además tiene una eficacia superlativa, porque en la primera audiencia, si es que el juez en la demanda ve que el trabajador está reclamando no indemnizaciones, sino las remuneraciones impagas por el trabajo que hizo y que no se le ha retribuido, el juez le consulta sobre eso y dice, ¿es cierto que usted le está debiendo remuneraciones? Sí, señor, es cierto, tiene hasta 10 días para pagar. Entonces, claro, el trabajador va al juicio y luego de la primera audiencia, hasta 10 días después ya cobra al menos las remuneraciones que le están adeudando. Si es que el empleador dice, bueno, mire, el señor reclama $1,200, pero yo le debo 800, bueno, deposite los 800. Y tienen que probar usted, porque usted ha afirmado eso, que lo que le debe es 800 y no 1,200. Los $400 veremos después cómo se lo hace. Pero si se demuestra de que usted efectivamente le debía 1,200 y aquí ha declarado que le debe solo 800, esa diferencia de $400 tiene que pagarle una con el triple de recargo, es decir, multiplicada por 3, o sea, de entrada $1,200.
2, con intereses. Y 3, tiene que pagar multa de 20 salarios mínimos por haber mentido dentro del proceso. 20 salarios mínimos equivale más o menos a unos $6,000 de multa. Entonces, ¿qué se consigue con esto? Que los empleadores vayan a la primera audiencia con el cheque certificado o con el dinero en efectivo y dicen: aquí está lo que le debo de las remuneraciones y por favor no me multen, porque resulta que les cuesta muy caro el mentir y el llegar a un estrado debiendo remuneraciones. Además de que es un absurdo, pues si un trabajador labora, lo menos que puede hacer es pagarle a ese hombre por el trabajo, porque no es que el señor va a mandar la plata a los paraísos fiscales, pues con eso va a comprar la comida de sus hijos. Así de simple, es un tema de elemental sentido común y de justicia social que está en la legislación ecuatoriana y que yo, por donde voy, siempre recomiendo que recojan esto como un ejemplo positivo, porque créanme que tiene una eficacia enorme y además tiene connotaciones humanas y éticas, porque ese trabajador puede tener ese dinero para pagar sus obligaciones, fundamentalmente la comida de sus hijos, y además connotaciones éticas, pues, porque los abogados ahora ya no pueden decirle a los empleadores: no, deja nomás, esto voy a demorar 3 años, después le pagamos, ¿no? Ahora el abogado es el primer interesado en decirle: mira, hay que llevar el dinero a esa audiencia, si no nos van a multar y nos va a salir muy caro. Bueno, avanzando ya con el tema de la prueba, como ustedes ven, el juez puede solicitar prueba de oficio, ya les expliqué por qué. Pero aquí hay una cosa que yo siempre le digo a mis estudiantes que siempre recuerden: en un proceso, el único imparcial es el juez, al menos en apariencia, ¿no? O al menos eso es lo que se espera, ¿no? No siempre sucede, pero en principio el único imparcial es el juez. Las partes no son imparciales, las partes tienen un criterio sobre el tema y quieren salirse con la suya. Y claro, lo que el juez hace es buscar por todos los medios que se alcance la verdad procesal. Avancemos, por favor. La participación del juez y los contendientes. Les comenté, aquí el juez interactúa, se formulan preguntas oralmente y ahí está lo de la declaratoria de confeso que les había comentado, que es el efecto de dar por afirmativa las respuestas que se ha negado el confesante a declarar. Ahora, es importante en el caso de la prueba esto de la oralidad en cuanto a la confesión de testigos. Yo sigo sin entender cómo durante años en mi país los jueces tomaban en cuenta testimonios que primero el juez no los recibía, sino un empleado judicial ahí en la esquina del juzgado le sentaba un señor que decía que era el testigo. Le hacía jurar por Dios o por sus principios y le tomaba una declaración respecto de preguntas que ya sabía el juez, o sea, el declarante ya sabía lo que le iban a preguntar. ¿Cómo el juez puede tomar una decisión de esa naturaleza, o sea, una sentencia con un testimonio en esas condiciones? Yo siempre recuerdo cómo en los juzgados de Quito, en el segundo piso había una copiadora que administraba un señor de nombre Giovanni. Y ahí se paraban los testigos que al mismo tiempo, el mismo día y a la misma hora habían visto una pelea de cónyuges, un accidente de tránsito con muertos, un despido intempestivo y una pelea entre inquilinos. Entonces estaban ahí, les conseguían y les llevaban a un juzgado y a otro y declaraban en juicios de divorcio, juicios de tránsito, juicios de trabajo. Con la oralidad se acabó esto. Es más, hay dos testigos que están purgando penas de 6 años porque mintieron en juicios de trabajo. Ahora los testigos van ante el juez, se presentan ante el juez y las partes tienen la posibilidad de interrogarles mirándoles a los ojos y decirles: ¿usted estuvo presente en el lugar del despido? ¿Y en qué lugar se produjo el despido? ¿Fue eso en el segundo piso? Sí, fue en el segundo piso. Señor juez, la empresa solamente tiene un piso. Esas cosas pasan ahora porque hay la posibilidad de interrogar a los testigos y los jueces se refuerzan pudiendo ellos también interrogar a los testigos diciéndoles: oiga, usted no venga con evasivas, concrete su respuesta a lo que le están preguntando. O el juez mismo le interroga. Se acabaron los testigos falsos, se acabaron los testigos tarifados y se purificó la prueba testimonial, que era una de las grandes aberraciones que arrastramos durante años en el país. Sanciones: se sanciona la deslealtad procesal, como ya hemos visto,
y esto de las sanciones ya adelantamos. Avancemos, por favor. Las garantías y facultades del juez. Ahí ustedes ven algunas cosas que están en la legislación ecuatoriana. ¿Por qué? ¿Por qué el juez tiene garantías? Porque no se le puede hacer ninguna acción en su contra por las gestiones que él hace para que las partes se pongan de acuerdo. ¿Qué es lo que pasaba antes? Las partes le amenazaban al juez, usted está prevaricando, entonces el juez ya dejaba de hacer para no ser enjuiciado. Ahora el juez ya no puede ser enjuiciado, excepto que hubiere una deliberada acción de su parte que perjudique a uno de los contendientes. Avancemos. Una cosa que es fundamental y que les pido tomar atención, de la oralidad, que es una de las consecuencias de la oralidad. En los procesos escriturales, el control de los procesos está en manos de las partes. Con la oralidad, el control del proceso está en manos del juez. Entonces, se acabó casi la dictadura de quienes buscan los incidentes como un mecanismo para procesar disputas de orden laboral. En la siguiente lámina ven ustedes el tratamiento especial al Estado. En nuestra legislación le dimos así, un tratamiento especial al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un mayor plazo para contestar las demandas y un mayor plazo para ser citado con la demanda, porque representa el interés colectivo, pues, representa el interés de toda la sociedad y por lo tanto demanda de un tiempo mayor para poder ejercer su derecho a la defensa. Siguiente, la progresividad, que también tiene una importancia medular, porque cuando introdujimos la oralidad en el Ecuador, no lo hicimos simultáneamente en todos los distritos judiciales, sino que comenzamos por unos y luego se fue extendiendo a otros, un poco aprendiendo de la experiencia de esos primeros distritos, de los cuales además salieron 2 reformas a la ley que había sido aprobada y que yo mismo las impulsé para ir mejorando el procedimiento oral. No basta, por supuesto, con la ley. Ahora conversábamos con la prensa sobre este tema y yo les decía, miren, los mismos congresistas, los diputados, tenemos a veces el defecto de pensar que el mundo gira alrededor de nosotros y que somos casi una varita mágica para resolver los problemas de la sociedad. Una ley de oralidad no resuelve los problemas de la administración de justicia por sí sola, porque si no, mañana reúnan al Congreso y declaren que todos los mexicanos sean felices y no por eso van a convertirse en felices, ¿verdad? La oralidad necesita de otros elementos, necesita de capacitación a los jueces, insumos tecnológicos, salas de audiencias, un mayor número de jueces, una inversión en tecnología, un compromiso presupuestario del gobierno de decir, en esto no vamos a gastar, vamos a invertir, que es diferente. Esto no es gasto, esto es inversión. ¿En quién? En la gente, en darle bienestar a la gente, porque además los políticos somos empleados de la gente y nuestra obligación es estar a merced de las expectativas, de los deseos, de los anhelos de la gente. Y por eso es importante siempre considerar de que esto no es una varita mágica. Otra cosa importante que hicimos es que al introducirse la oralidad, los jueces comenzaron a tratar solamente los procesos orales y los anteriores procesos se designaron jueces ocasionales para que los vayan evacuando. Entonces, de esa manera los jueces pudieron despachar una enorme cantidad de procesos y los jueces ocasionales y transitorios se encargaron de los anteriores. En el Ecuador lo que ha sucedido es que esos jueces ocasionales ahora se han convertido en jueces titulares de juzgados orales. Entonces es un poco la retribución también, ¿no?, a esa gente que ha invertido años de su vida en servir a la función judicial. Es importante la difusión de las normas porque la oralidad no entra por ósmosis ni por generación espontánea en la gente, hay que difundir, hay que provocar un aprendizaje, hay que comprometer a los gremios, a las academias, a las universidades, hay que enseñar la oralidad a los estudiantes, pero también a los que ya están titulados, para que todos entren en una dinámica diferente, que es lo que, para terminar, voy a explicar a continuación. Ya me falta poquísimo, les encarezco un poquitito de paciencia nada más, que estamos a punto de terminar, pero no quiero prescindir de estos últimos temas. 1. Este es un nuevo escenario para los jueces. La oralidad no es un cambio solamente legislativo, es un cambio de actitud, es una nueva concepción de la litigación. Y ese nuevo escenario de los jueces significa que ya no es un juez ausente, distante, que ni siquiera conoce a los litigantes, es un juez que está involucrado con la tramitación del proceso, que conoce el proceso, que conoce a las partes, que mira a los ojos y que además al juez también le ven.
No sé cómo será aquí, pero en el Ecuador hay muchos abogados que perdían el proceso y le culpaban al juez. Y el señor que había tramitado el proceso ni le conocía al juez. Ahora una persona que va a una audiencia sabe cuál es el desempeño de un juez y seguramente sabrá si el malo era el juez o el abogado que contrató. Entonces, creo que eso es importante por la formación que deben tener los jueces con un control del proceso y estar protegidos para llevar adelante la legislación. Una oralidad sin garantías para los jueces no puede funcionar. Los jueces tienen que tener muchas garantías para interactuar, lo cual no significa patente de corso para hacer lo que les viene en gana, pero sí garantías suficientes para interactuar, para provocar acuerdos, para involucrarse con la tramitación de un proceso. Es un nuevo escenario para los abogados también. Ya no pueden ir con frases prefabricadas a los procesos a repetir, ¿no?, cosas. Ahora tienen que diseñar una estrategia procesal, porque estos procesos se mueven tan rápidamente que uno tiene que imaginar cuáles son los escenarios posibles. Si presento esta demanda, ¿qué voy a hacer si me ofrecen un acuerdo parcial, si es que hay un acuerdo total? Si es que contesta a la otra parte esto, ¿cuáles son los testigos que va a presentar la otra parte? ¿Cuáles son los testigos que yo voy a presentar? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son las amenazas que tengo al momento de tramitar un proceso? El abogado tiene que convertirse en un estratega. Entonces cambia su rol tradicional. Y por supuesto, debe abandonar una cultura altamente incidental. No sé cómo será aquí, pero en el Ecuador los abogados tienen tendencia a provocar incidentes, lo cual ciertamente contradice el propósito de una administración de justicia saludable. La estrategia procesal, que ahí de alguna manera consigno yo lo que significa este nuevo rol de los abogados, no solamente del actor, sino también del demandado, que tiene que considerar, bueno, ¿quién es el demandado? ¿Cuál es el abogado del demandado? ¿Cuáles son las dimensiones empresariales del demandado? ¿Cuál es la responsabilidad social de él? ¿Cuál es el ranking de cumplimiento que tiene de sus obligaciones? ¿Quién es el juez? ¿En dónde estoy litigando? ¿Qué experiencia tiene ese juez? ¿Cuáles son los fallos anteriores que ese juez ha dictado sobre esta materia? ¿Qué experiencia tiene el juez? ¿Cuál es el temperamento del juez? El abogado tiene que convertirse en eso, en una persona que reúna todos estos elementos de juicio para poder realmente ensamblar una estrategia procesal. Y algunos se ríen, ¿no?, porque cuando yo presenté este proyecto de ley en el año 2003, yo era el legislador más joven de mi bancada y los viejos diputados me daban palmaditas en la espalda y me decían: sí, está bien, está bien, ¿no? Pero electoralmente no significa nada. Me decía: hay que cogerse la plata del Seguro Social, eso sí significa, ¿no?, votos. Resulta que años después, ahora esos mismos diputados que ya están jubilados, gracias a Dios en algunos casos, viven del derecho del trabajo y se benefician de la oralidad. Y cuando yo les digo esto en las universidades, algunos se sonríen y dicen: ¿llegaremos a tener abogados así? Pues sí, si es que hay el compromiso de quienes efectivamente tienen que interactuar para conseguirlo. Avancemos un poquito para poder terminar esta y la siguiente, por favor. Sí, eso. Los litigantes, ya les he dicho, también se convierten en protagonistas, ya no son distantes de la administración de justicia, más bien son próximos, conocen al juez, conocen a la otra parte, pueden en definitiva abordar los temas in situ y tomar decisiones in situ, lo cual también es importante. Avancemos. Hay un nuevo escenario para las universidades. ¿Por qué? Porque claro, hay que rediseñar la oferta curricular, al menos en lo que es el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que formar abogados con otra concepción, que conozcan técnicas de mediación, que conozcan técnicas de negociación, que sepan cómo ensamblar una estrategia procesal y además retomar la enseñanza de la oratoria forense, que antes, otrora, fue tan importante y que ahora tiene una medular trascendencia en la formación de los profesionales. Y más adelante también digo, los gremios de abogados tienen que comprometerse para también formar a los abogados en oralidad, porque lo que quiero decirles es que esto no es una varita mágica, esto es un proceso complejo, esto es un proceso que reúne a varias aristas y que para su ejecución evidentemente necesita de varios elementos congruentes que confluyen para el mejoramiento de la administración
de justicia. Al final pongo yo lo que estimo yo, algunas recomendaciones que son importantes, que tienen que ver con el incremento del número de juzgados, contratar jueces ocasionales, crear cortes especializadas, o sea, instancias de segundo nivel especializadas en materia laboral, que al menos en el Ecuador no había hasta antes de la oralidad. Propiciar el diálogo entre los sectores involucrados. Vean, esta no es una ley solo para los trabajadores, que se entienda bien, porque tampoco a los empresarios les interesa tener pasivos laborales, juicios de 5, de 6 años. A ningún empresario. Ahora vienen las auditorías y le preguntan cuántos juicios pendientes tiene usted en su empresa. Y le dan calificaciones, ¿no? Entonces tampoco les interesa a los empresarios eso. Pero evidentemente a los trabajadores, como a ninguno, no les interesa tener juicios de 5 o 6 años. Les interesa tener juicios rápidos en donde simplemente sus derechos sean reconocidos y no se llegue a esa fórmula perniciosa que nosotros la decimos como, o la describimos como, prefiero un mal arreglo que un largo juicio. Ahora la gente puede tener un buen arreglo con un juicio rápido, eficiente y que además respalde y ampare sus derechos. Y bueno, para terminar, yo nuevamente quiero agradecer a los organizadores que han tenido la bondad de… Hay una lámina más, me parece. Han tenido la bondad de invitarme. Para mí es un privilegio estar en México, estar en Chihuahua, estar en este evento, compartiendo el estrado con juristas tan notables, con gente tan importante. Creo que este evento va a tener una repercusión a nivel mundial. Nosotros nos encargaremos de que así sea y especialmente les agradezco a ustedes porque esta es una materia difícil de digerir, muy difícil de compilar en una hora, es una materia hasta cansina, exageradamente técnica en algunos casos y yo he hecho el mejor esfuerzo para que sea potable para todos, así que les agradezco por su paciencia y por el honor de tenerme en su casa y de yo sentirme en México y en Chihuahua como en mi propia casa. Muchas gracias.